nosotros en Francia la solución se encuentra solo con la legislación. Tienen los diputados que hacer una ley que impone esta igualdad o el principio de la igualdad para llegar poco a poco, porque en ciertos casos no se ve muy fácilmente. La administración sabe bien todo lo que hay, porque si lo sabemos nosotros poco más o menos, pues ellos lo saben todavía mejor. Yo lo haría a través de la educación, ¿sabes? Partir con talleres de género, por ejemplo, ¿sabes? Para que la gente también se dé cuenta, porque efectivamente yo creo que si has vivido toda tu vida en un ambiente machista, tampoco te das cuenta que, ¿sabes? Yo creo que no, que eso es más la gente, según las tendencias, la moda también tiene mucho que ver. Yo creo que no creo que pueda hacer mucho, si acaso cambiar leyes. Pues yo creo que un poco, quizá ya no la administración, sino un poco también lo que es la familia, inculcarlo un poco en el seno familiar. Tanto el hombre, bueno, la administración, es que antes que de la administración la mujer y el hombre debe de darse cuenta, se tienen que concienciar y tienen que darse cuenta y rápidamente de que el primer paso lo tiene que dar los miembros de la misma familia que ocurren estas cosas. El acceso a la educación, ese es el único aspecto en el que los ciudadanos españoles y españolas consideran que existe una verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Así lo considera al menos el 83% de los encuestados, según los datos del último barómetro del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que dedica especial atención en esa última evaluación a la situación de la mujer en este país. Menos optimista, eso sí, se muestra la estadística cuando se trata de compaginar vida laboral y familiar, y todavía se agudizan más las diferencias cuando se pregunta por los salarios y la posibilidad de que la mujer ocupe un puesto de responsabilidad en las empresas y en el ámbito institucional, en la vida pública. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Europa y tú, el espacio de información sobre el entorno comunitario que hoy va a salir a las calles de Andalucía para conocer en el ámbito educativo, en los puestos de trabajo de cada uno de nosotros, qué fotografía nos deja la situación de la mujer en nuestra comunidad. Les avanzamos, si les parece, algunos detalles en el próximo minuto. En la Unión Europea, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es ahora una prioridad política que se ha visto respaldada por una serie de evoluciones importantes en los últimos años. El siglo XX ha sido el siglo de la mujer. Empezó sin que tuviera ni siquiera derecho al voto en los regímenes considerados democráticos, pero con el tiempo también ha sido el de la incorporación activa de la mujer a la vida laboral, a la participación política y a las decisiones públicas. Sin embargo, la principal discriminación que sigue padeciendo la mujer la encontramos en el ámbito laboral, comenzando por las diferencias salariales. Todavía hoy las mujeres cobran un 30% menos de media que los hombres por la realización de un trabajo similar y la tasa de desempleo femenina está muy por encima de la masculina. Además, hay que unir las dificultades de las trabajadoras para hacer frente a la responsabilidad familiar del cuidado de los hijos o los ancianos, que en la actualidad sigue siendo tarea casi exclusiva del género femenino. Y luego, la violencia y las grandes cifras de malos tratos. Solo en 2004 fallecían 72 mujeres víctimas de las agresiones domésticas. Estas situaciones provocan que las mujeres sean el grupo de excluidos más numeroso del mundo. En algunos casos padecen las 3 clases de marginación: social, jurídica y económica. Y es que, a pesar de las mejoras conseguidas en algunos países, en ningún sitio del mundo se les ofrecen las mismas oportunidades que a los hombres. Según aparece recogido en nuestra Constitución, todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer, dice, discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, religión, opinión y, por supuesto, sexo. Sin embargo, la sociedad refleja otra realidad bien distinta que hoy vamos a intentar examinar aquí en Europa y tú, el espacio de información sobre el entorno comunitario en tu emisora municipal. Para que nos ayuden a hacerlo, hemos invitado en primer lugar a Trinidad Núñez. Es licenciada en Filosofía, Ciencias de la Educación, es doctora en Psicología por la Universidad de Sevilla y además ha realizado numerosos trabajos de investigación, en este caso relacionado con cuestiones de género, la educación y los medios de comunicación. Trinidad, comparte esa cuestión que analizamos al inicio de nuestro programa, que solo en el acceso a la educación es donde existe realmente esa verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Sí, lo comparto completamente. En el acceso,
y no en el término de la educación, porque ahora, y sobre todo en la educación universitaria, están terminando sus estudios universitarios más mujeres que hombres. Y, sin embargo, en los puestos de responsabilidad sigue habiendo más hombres que mujeres. Pues lo vamos a intentar averiguar al menos a qué se debe esta cuestión y esta diferencia. Para que nos ayude también hemos invitado a Antonia Martos, es secretaria de la Mujer de la organización Comisiones Obreras en Andalucía. Antonia, ¿qué hay? Bienvenida. Hola. ¿Son comunes las preocupaciones, en este caso en las cuestiones de género, en otras latitudes, en el entorno comunitario? ¿Qué realidad demuestra nuestro espacio con respecto a otras demarcaciones? No, yo creo que en Andalucía se sufre doblemente la precariedad, la temporalidad, el desempleo, sobre todo lo que es en el ámbito laboral, creo que está mucho por debajo de la media española. Sobre todo las mujeres, ¿no? La media general, pero también las mujeres muy por debajo. Y vamos a cerrar el arco de invitados, las presentaciones con Belén González. Ella pertenece a la Organización Nacional Alternativa, allí imparte formación en materia de género y en la actualidad se encuentra además realizando los estudios de doctorado. Prepara una tesina sobre la masculinización en las revistas dirigidas a hombres. Bienvenida a ti también, Belén. Nosotros quisiéramos además que nos dieras un avance. ¿Qué te estás encontrando precisamente en las revistas que consumimos los varones? Bueno, bastantes cosas peculiares. Yo creo, hago fundamentalmente eso porque no creo que los estudios de género sean una cuestión exclusiva de mujeres, ¿no? Y lo que encuentro sobre todo es una situación de crisis o de cambio, ¿no? En unos casos más radicales y en otros menos, respecto a los roles tradicionales, ¿no? Atribuidos a hombres. Bueno, pues completadas las presentaciones hemos entrado en este caso ya en faena y hemos podido escuchar a la gente de la calle. Les planteamos en qué ámbitos de la vida entendían ellos que todavía es más clara la desigualdad entre hombres y mujeres, y ganaba por absoluta mayoría el ámbito laboral. A las tres, en este caso, que comience quien desee, a lo mejor Antonia por dedicarse más al ámbito laboral, sigue siendo este el principal caballo de batalla en cualquier caso, ¿no? Y lo que puede abrir más el camino hacia una igualdad efectiva y plena. Sí, efectivamente, es el mercado laboral todavía el que hay unas grandes diferencias, grandes desigualdades, aunque también genera en la sociedad, ¿no? Porque se trasluce desigualdades en todos los ámbitos. Pero quizá en el empleo es todavía mucho más agravante lo que es la desigualdad, y es fundamental conseguir esa igualdad al acceso al mercado laboral, y una vez dentro del mercado laboral tener en la misma, sobre todo lo que son las redistribuciones salariales, el poder integrarse las mujeres en los diferentes sectores de producción, que todavía no estamos en todos integrados, sino que hay sectores muy masculinizados donde todavía la mujer pues no tiene apenas acceso. Todo eso facilitaría una igualdad real, que hasta ahora la tenemos formal, pero no real. ¿Alguna matización en este caso? Pues yo sigo, sí, aportando datos. Concretamente, y como estamos aquí en la Facultad de Comunicación haciendo este programa, pues yo tengo que recordar que se licencian más mujeres que hombres en esta facultad, en Málaga igual, en Andalucía, y sin embargo, cuando miramos responsables en puestos de dirección, de alta dirección en las empresas de comunicación, nos encontramos con que el 80% son hombres, el 85% son hombres, el 15% son mujeres. Es tremendo, ¿no? Y triste, por otro lado. Entonces, pues efectivamente, no sé dónde están esas mujeres, que se quedan de becarias, quizás, no sé. Los objetivos de la Cumbre de Lisboa fijaban una tasa de ocupación femenina del 60% para 2010, y aunque se ha avanzado en este terreno, y quizá por las primeras intervenciones que planteáis, la tasa de empleo femenino sigue siendo 17 puntos, de 13 a 17 puntos de media inferior a la masculina. Vamos a ponernos visionarios, si les parece. ¿Cómo corregiría, en este caso, estos desequilibrios el que existiera una igualdad plena en el ámbito laboral? Es evidente que la incorporación de la mujer en el mercado laboral es una evidencia, y estoy de acuerdo con lo que decía Trinidad, que las mujeres estamos formadas y capacitadas para acceder a cualquier tipo de trabajo. Lo que pasa es que todavía, hoy por hoy, accedemos a las categorías profesionales más inferiores, donde hay más precariedad y hay más temporalidad. No se corresponde la realidad de la formación, la realidad de la mujer
cuál es su cualificación, con luego el acceso de trabajo. Hay una gran desvinculación entre una cosa y otra. Es fundamental ir corrigiendo esas desigualdades para poder estar en una igualdad, en un plano de igualdad y ocupar los puestos que realmente cada uno, hombre o mujer, esté capacitado para ello, ¿no? De cierta forma, yo comparto estos datos que, por ejemplo, que han reflejado en el CIN, ¿no? Que ponen el acento en las dificultades para compaginar la vida familiar y laboral de las mujeres, ¿no? Y yo creo que para alcanzar igualdad plena hay que caminar no solo en una situación laboral completamente de igualdad, sino que también ha de intervenir el Estado, ¿no? En ese terreno, ¿no? Yo creo que el gasto en protección social en este país es raquítico, aún no siendo un asunto de mujeres, ¿no? Y que eso facilitaría el acceso de las mujeres al mercado laboral, ¿no? Y que incidiría tanto en las tasas de paro como de actividad. Estamos a la cola de la Unión Europea. Yo de todas formas pienso que además de que efectivamente haya una inversión estatal, tiene que haber una concienciación personal, efectivamente, porque si no es para nada. Vamos, quiero decir que las leyes están y están más, como tú decías, hay leyes, legalmente somos iguales, pero luego la realidad no funciona así. Y entonces la cuestión está en que los hombres se tienen que incorporar a las tareas familiares. No solo las mujeres tienen que salir fuera, sino que los hombres tienen que volver o tienen que entrar, porque si no... volver no, ingresar. Ingresar, ¿no? Volver a empezar. Bueno, varios sentidos, ¿no? Que los cuidados sean un valor social, ¿no? A la vez que tampoco sea una obligación para las mujeres por el hecho de que nazcamos mujeres, ¿no? Claro. Porque ha tenido muchos costes en nuestra vida eso, ¿no? Hombre, a mí me ilusiona leer a Vicente Verdú, que hace un trabajo desde la sociología en la Comunidad Europea y descubre que las tendencias de la ciudadanía europea son de volver a valorar la familia, el ocio, el descanso, y no solo que se valore como algo de prestigio el trabajo y el éxito profesional. A pesar de que efectivamente las mujeres pasamos el triple de horas con la familia que los hombres. Sí está claro que una de las mayores trabas que las mujeres nos encontramos a la hora de incorporarnos al trabajo son las responsabilidades familiares, la atención y cuidado a personas dependientes, a los niños, etcétera, etcétera. No digamos que es el gran freno que la mujer y la maternidad, porque he conocido que el hecho de quedarte embarazada es motivo de despido o de no renovación de contrato, que en definitiva es un despido encubierto, ¿no? Por eso es importantísimo que cuando hablamos de conciliación no se piense solamente que somos nosotras las mujeres las que tenemos que conciliar nuestras vidas, ni muchísimo menos. La conciliación es cosa de ambos, de hombres y mujeres. La mujer tenemos el derecho de poder participar y salir fuera, pero los hombres también tienen la obligación de participar y entrar y el derecho, a no perderse, la obligación de perderse en las primeras semanas de paternidad, de cuidar a sus hijos. Todo eso es un problema educacional que que digamos que es la raíz del problema para poder cambiar y llegar a esa realidad, a esa igualdad real, ¿no? De la que todas creo que aspiramos. Hoy estamos aprendiendo, como pueden observar en la onda local de Andalucía. Vamos a interrumpir por un momento la conversación y vamos a aprovechar para salir a las calles andaluzas y preguntar a la ciudadanía, también a los hombres, sobre esa posición de la mujer y su situación con respecto a los varones. Pues actualmente, personalmente, creo que estamos muy igualados ya, porque, yo qué sé, problemas así a nivel laboral puede que algunos, pero no mucho tampoco. Yo tengo amigas que incluso son albañiles y demás y les va bien, ¿sabes? No le veo problema a la mujer hoy día, no tiene mucha libertad, ¿no? Y no le veo problema. Hay un poquito más de igualdad, pero yo creo que en algunos aspectos sigue de la misma manera. La mujer no arriesga a tratar y trabajar al mismo nivel que los hombres y eso no me parece normal. Y entonces tenemos que ver cómo imponer este principio de egalidad entre las mujeres y los hombres. Que el puesto que sea para una mujer, que sea para una mujer y que se debe de pagar igual como un hombre. En el trabajo, pienso yo, ¿no? Que trabajan casi la misma hora que nosotros y le pagan menos. No sé, de mucho a partir del trabajo, la discriminación en el trabajo. Yo mismo aquí fui a preguntar el trabajo en la feria, porque pensaba que podría trabajar perfectamente de camarera, ¿sabes?
y me dijeron, la mayoría me dijeron, no, aquí solo trabajan hombres. Pues el tema, yo pienso que la mujer no está nada de discriminada, al contrario que en la sociedad en que vivimos, por lo menos aquí en España, creo que está bastante bien, que vive bastante bien, ¿no? Que ahora mismo tiene igualdad de oportunidades, puede desarrollar cualquier trabajo y que claro, existen como en todo, ¿no? Hay situaciones en que está la mujer discriminada y también hay situaciones en que el hombre está discriminado. La mujer pues no está totalmente discriminada en esta sociedad porque, no sé, a la hora de separación y custodia de los hijos y todo esto, pues sale favorecida la mujer. Hombre, en los trabajos, todavía, y en ama de casa. Las amas de casa también, todavía son esclavas. Continuamos en la Onda Local de Andalucía presentándoles el panorama. Ya ven que hay opiniones muy diversas con respecto a la posición de la mujer en la sociedad, en todos los ámbitos, en este caso de la ciudadanía andaluza, del día a día, el quehacer diario de nuestra comunidad. Desde que en el año 1948 se aprobara la Declaración Universal de Derechos Humanos, anda que no ha habido leyes, normativas, declaraciones, todas para acabar con las desigualdades. Además aparece siempre entre uno de los primeros puntos de un articulado de esa naturaleza. ¿Qué habría que exigir? Porque hemos estado ya planteando algunos aspectos a las instituciones para que saliera un plan efectivo al margen y desvinculado totalmente del color político que en ese instante esté gobernando o encabezando el gobierno. Yo creo que, como ya se ha apuntado aquí antes, tenemos la legislación española, yo creo que está bastante bien avanzada. El problema es que no se cumplen las leyes. Tenemos una Constitución, como tú decías antes, el artículo 14, que todos los ciudadanos tenemos el derecho a la igualdad, etcétera, y muchas leyes, directivas europeas que nos protegen, que nos hablan de que todos somos iguales, pero yo creo que el problema es que esas leyes no se llevan a cabo. Tenemos una ley de conciliación de la vida familiar y laboral que salió en el 99, que ya está desfasada, que nosotros exigimos que se cambie, pero es que todos estos años que ha tenido de vida, de vigencia, no se ha llevado a la práctica. Entonces, es verdad que nos amparamos un marco legal bastante, o por lo menos algo progresista, pero luego la realidad es que no se cumple. Bueno, de todas formas, yo creo que es una cuestión personal, grupal, de socialización en otra dinámica. De todas formas, yo creo que hay motivos para la esperanza. Hombre, sí. Por ejemplo, sí tenemos datos de que los hombres están poniendo en las casas están poniendo los lavavajillas con frecuencia, no así la lavadora. La lavadora sigue siendo territorio de las mujeres, pero los hombres se incorporan con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Se incorporan a hacer tareas. Y lo que sí que hemos comprobado es que mientras más jóvenes, con más agilidad, con más facilidad y con más normalidad se incorporan. Aunque el modelo familiar no haya sido un modelo facilitador de igualdad. No, pero en cualquier caso, las transformaciones, si echamos un vistazo a los últimos 30 años en este país, son muy profundas, ¿no? Mi abuela me relata su vida y son transformaciones muy intensas en poco tiempo, ¿no? En materia de educación, las tasas de ocupación, quiero decir, si uno se para a pensar que el adulterio de las mujeres estaba penado, o que no tenían acceso a anticonceptivos, ni siquiera el divorcio. Como sigue ocurriendo todavía en muchos puntos del planeta, por otra parte, ¿no? Quiero decir que las transformaciones son muy intensas en muchos campos, ¿no? Aún así, hay que creo seguir, que hay límites, ¿no? Sin bajar la guardia. Y hay que seguir exigiendo que efectivamente las leyes se cumplan. Es que yo creo que las leyes van por delante de la realidad social. Entonces, ¿tiene que ser así? Por eso tiene que ser así, pero nosotras tenemos la obligación, todos y todas tenemos la obligación de hacer cumplir esas leyes y ponernos al ritmo de esa ley que nos van marcando. Porque es verdad que... A rebufo, por ejemplo, del plan integral sobre violencia de género, ahora se prepara un plan integral para la igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. Un poco a rebufo los dos términos, porque parece que ahí en ese aspecto, aunque siempre hay que criticar y denunciar estos casos, en la vertiente de la violencia doméstica, sí parece que la gente ha comenzado ya en serio a decir basta ya, ¿no? Yo creo que es bastante importante y hay que valorar muy positivamente la ley integral contra la violencia. Yo creo que las conciencias por fin ante esta lacra social, porque es una lacra, tampoco es un problema de la mujer, sino un problema social, y así lo debe de entender la sociedad para poder acabar con ella. Yo creo que es un paso bastante importante, pero yo no quiero ser pesimista, pero a mí también me preocupa
¿se va a aplicar realmente la ley? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Tiene medidas o presupuesto suficiente porque es una ley bastante amplia? Desde la raíz toca varios campos, sobre todo el tema de la educación, que es importantísimo, es fundamental para cambiar esos roles y este tipo de sociedad machista, patriarcal, que todavía es el que nos domina. Pero a mí me preocupa hasta dónde podemos llegar y qué medidas presupuestarias, porque todo fíjate, se mide. porque además, incluso, y volviendo al tema del acceso a las mujeres a puestos de responsabilidad, no a cualquier puesto, sino a puestos de responsabilidad, hay autores que consideran, autoras concretamente, que consideran que es que las mujeres todavía tenemos en el imaginario colectivo, en el inconsciente colectivo, esa necesidad de pedir permiso, de ser discreta, y eso nos impide romper de verdad techos de cristal. Eso, junto con el miedo de los hombres a perder lo que tenían conseguido, pues realmente complica las cosas. Pero yo lo llevo al ámbito personal y grupal más que al ámbito de la legislación, porque la legislación efectivamente va por delante, con lo cual lo que hay que corregir de verdad es las tareas educativas. Una manifestación de eso, por ejemplo, es que en muchas de las encuestas que estamos citando, el grado de concienciación sobre estos problemas es altísimo, y eso... Lo que pasa es que una cosa es lo que responde la gente a las encuestas, como se demuestra también en muchos casos, pero yo creo que es lo que cumplen, porque a lo mejor hablamos del lavavajillas y a lo mejor lo que hacemos realmente es darle al botón, pero no sacarlo, porque eso tiene un proceso todavía mayor, y colocar los platos... Pero creo que es importante porque al menos hay conductas que están afeas socialmente, ¿no? Y en el caso de la violencia, desde luego nadie se atrevería hoy a alardear de eso públicamente, ¿no? Un 91% se lo ¿Cómo podía pasar hace 20 años, ¿no? Que incluso se podía uno permitir el lujo de alardear de... Ahora bien, entre las mentalidades y las actitudes, yo creo que ahí es donde nos la jugamos. Al hilo de lo que tú decías, Trinidad, es verdad que nosotras las mujeres tenemos abierto varios frentes, ¿no? Y para empezar tenemos que el propio personal, tenemos que romper las ataduras educacionales que nos han transmitido, los lazos de educación, lo que nos han transmitido, es la primera atadura que tenemos que romper. Luego viene el frente, tú tienes que, digamos, que pelear por tu espacio con tu compañero, en el domicilio, en el ámbito doméstico, en el puesto de trabajo, en el ámbito laboral, y luego la pelea colectiva ante la sociedad, de ir cambiando pues todo lo que se va haciendo. Entonces, muchas veces son muchos frentes los que las mujeres tenemos, y viene ese agotamiento de estar siempre sin poder bajar la guardia con la lucha, ¿no? Pero vamos, que yo creo que es importantísimo, sobre todo lo personal, romper... ¿Somos capaces de ver un final en este aspecto, en que realmente existe una igualdad, hablando en años, en un corto periodo de tiempo? Hombre, yo creo que se están dando pasos muy importantes, que tenemos una perspectiva bastante positiva. Yo quiero ser positiva en ese aspecto, porque creo que sí que se ha avanzado y se va a seguir avanzando. Según se vayan incorporando también mujeres a puestos de responsabilidad, se pueden ver las cosas de otra manera, no solo en el ámbito político, con lavados de cara tipo paridad y yo creo que aspectos de esta naturaleza. El paso que hemos dado tan importante, de que las mujeres están por delante de los hombres en el tema de la educación, eso, la educación, la formación personal, eso te abre muchos aspectos de tu vida, y eso te va a dar empuje para avanzar y luchar en otros aspectos, para pelear por un puesto de trabajo en igualdad de condiciones, para conseguir una igualdad real con tu compañero. Aún así, muchas veces la preparación no es suficiente, porque no es suficiente. Pero es un paso muy importante. Porque si hay mucha preparación en las mujeres y no hay concienciación de género, estamos perdidas. Y nosotros lo que hemos encontrado en los estudios que hemos hecho es que las estudiantes universitarias piensan lo del principio, que ya está todo resuelto. O muchas estudiantes universitarias piensan que hablar de mujeres a estas alturas de siglo, ya de siglo XXI, ni más ni menos, que eso son cosas de señoras ya un poquito pasadas de moda. Que eso del feminismo no se lleva en absoluto. Vamos a hacer otro alto en el camino y seguimos aquí conversando en la onda local de Andalucía. Señores y señoras, estamos preparados para asumir, sobre todo los señores sin cortapisas, que las tareas domésticas, el cuidado de los niños y niñas y también de las personas dependientes no dependan en exclusividad del género femenino. Creo que estamos en desventaja en la sociedad desde hace mucho tiempo, que ya poco a poco vamos encontrando un sitio,
pero por la historia que llevamos creo que nos hemos vuelto, bueno, nos hemos hecho sumisas, ahora ya estamos logrando un poquito de independencia y estamos luchando por nuestros valores, pero que el ser sumisas pues nos ha colocado en una posición de desventaja. Yo creo que está más o menos igual la cosa ahora, o sea, no creo que se note mucho las discriminaciones. Yo creo que sean tan evidentes como hace algunos años. Me parece muy feo que ella no pueda hacer el mismo trabajo de un hombre. Yo sí que creo que hay trabajos que son más adaptados para hombres y para mujeres, pero creo que todo el mundo tiene que tener el derecho a participar por lo menos en esos trabajos. Si yo quiero, puedo hacer de todo. Empezando a echar a todos los niños a la calle, que hay una harta en casa. Niños, hice ya y buscar una novia y casaros, que están abusando mucho de los padres y de las madres, y ahí que está también. Yo por lo menos diría eso, que ayudaran más a las amas de casa, muchas amas de casa y muchas trabajadoras. Vamos ya con el último bloque de intervenciones en Europa y tú. Ya saben, hoy le estamos dedicando en monográfico todo este tema o todos estos minutos para analizar la situación de la mujer en Andalucía, en las calles de Andalucía, en los pueblos y ciudades de Andalucía. Vamos a dejar también al margen a las administraciones y vamos a volvernos más reflexivos. ¿En qué se están equivocando, si es que lo hacen, las mujeres en este arduo proceso de transformación social en busca de la igualdad? Pues yo creo que las mujeres nos equivocamos si seguimos un modelo masculino de liderazgo en las empresas. Nos equivocamos si no reivindicamos que somos mujeres y que tenemos nuestras plumas. Eso no lo digo yo, lo dice Lalia González Santiago, directora de La Voz de Cádiz, que reivindica que las mujeres tenemos que salir del armario con nuestras plumas y tener como el orgullo gay, que no nos dé vergüenza ser mujeres, que no nos dé vergüenza decir que cuidamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, que no nos dé vergüenza decir que nos tenemos que ir a recoger al niño al cole, porque curiosamente en los últimos años lo que escucho es que los hombres cuando dicen me voy porque tengo que recoger a mi hija del cole, quedan fantásticos. Todos decimos, qué bonito, qué hombre tan tierno. Pero si una mujer dice eso en su puesto de trabajo, sigue siendo tachada de poco profesional. Pues no, señor, tenemos que seguir diciendo que nos interesa la casa y esa feminización de la sociedad, que somos constructoras de un nuevo contrato social y de la feminización de la sociedad y de la feminización en el liderazgo. Y está fenomenal. ¿Qué es eso del tiempo extenso en las empresas? Todo el día trabajando. Pues no, mire usted, el tiempo intensivo, el tiempo intenso es eficacísimo. Y cuando uno se quiere tomar la cerveza, pues se la toma, pero para relajarse. Pero no esta historia de me reúno, pero luego sigo reunido tomándome la cerveza, pero luego comemos en horarios absolutamente inasumibles por las mujeres. Pues cambiemos sin que nos den miedo ni vergüenza a mantener que somos mujeres. Sí, yo comparto contigo. Nos podríamos equivocar muchísimo si quisiéramos seguir copiando los modelos masculinos. Claro. Yo creo que tenemos que seguir manteniendo nuestras diferencias, porque ha costado derrotar. Además, yo creo que las mujeres somos diferentes biológicamente y tenemos nuestras diferencias. Nosotras lo que no queremos es que esas diferencias se conviertan en desigualdades, que es lo que ocurre hoy por hoy. Pero mantener nuestras diferencias como mujeres y esos espacios nuestros, pues nos gusta otras cosas, otro tipo de cosas que a lo mejor a los hombres no les gustan, pero es tan respetable lo uno como lo otro, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, guardar seguir manteniendo esas diferencias y no copiar roles masculinos, que en definitiva es una sociedad que hemos visto que no funciona, muy individualista, no hay tiempo para la persona y para dedicárselo a tus familiares, y tú como persona tampoco tienes tiempo para ti misma, porque es todo deprisa y corriendo, no absorbe lo que es. La sociedad actual perjudica a todos, a los hombres y a las mujeres. El trabajo, parece que para ser buena profesional tienes que dedicarle las 24 horas de tus días y de tu tiempo. Yo creo que esos modelos hay que ir cambiándolos, por el bien de los hombres y de las mujeres, efectivamente. Yo voy a decir algo un poco distinto. Yo creo en qué nos equivocamos hombres y mujeres, ¿no? Porque me cuesta pensar que, bueno, o al menos esa es mi opinión, ¿no? Que todas las mujeres seamos iguales, y creo que hemos recibido una educación diferenciada de los hombres, ¿no? Pero creo que en nuestra identidad, en nuestra subjetividad intervienen muchos otros elementos, la edad, el nivel sociocultural, ¿no? Muchísimos elementos, y que eso, claro, eso apunta a que las mujeres no seamos
un ente uniforme, ¿no? Y a su vez totalmente diferenciados de lo que son los hombres, ¿no? Yo quiero poner el acento en que hombres y mujeres, no juntos, porque creo que si no nos equivocamos, porque creo que si no, no podemos avanzar en este sentido, ¿no? Apelemos a nuestra autonomía, a nuestra libertad, ¿no? Y a la igualdad, ¿no? Y que con esos valores vamos bien acompañados. Eso, claro, lo que pasa es que eso después hay que aplicarlo en muchísimos ámbitos, ¿no? y desde muchos campos distintos, ¿no? Desde las instituciones hasta individualmente, ¿no? Porque efectivamente podemos estar en una situación de mayor igualdad, pero nos pesa el hecho de ser mujer y hombre hoy, y eso determina nuestras decisiones, ¿no? Pero desde luego, claro, esto no puede pasar porque estemos juntos hombres y mujeres. Esto de mujeres al poder vamos, una chorrada. Mujeres y hombres, lógicamente. Sí, porque como se repita la misma jugada, qué horror. Claro, no tiene sentido como se que repita la misma jugada, nos vayamos al otro lado. Es Si una conseguir la estupidez. igualdad, yo creo que hombres y mujeres nos tenemos que plantear llegar a ese espacio de igualdad para ambos. Y la lucha tiene que ser de ambos, ¿no? Oye, ¿y el derecho de los hombres a llorar? Por Claro, Dios. no es quitarle el espacio. Nosotros cuando planteamos el tema de la igualdad no es quitar espacio de la que tienen ocupado los hombres, sino simplemente ocupar el espacio que como persona no corresponde. Entonces compartir ese espacio en todos los ámbitos, ¿no? Estamos finalizando, pero yo quería centrarme también, porque hemos estado hablando del ámbito laboral, hemos estado hablando del ámbito educativo, de la parte más juvenil y incluso de otros matices relacionados con este asunto, pero hay uno que no podemos olvidar, que es la prensa. Claro. Los medios de comunicación, la prensa. ¿Cómo evaluáis el trabajo de los medios en este sentido? Si hemos tomado, aquí nos tenemos que incluir también nosotros, la línea, el camino adecuado, ayudamos, perjudicamos. Hombre, yo creo que los medios de comunicación tienen un papel absolutamente fundamental, que sin embargo los profesionales que tienen que llevar a cabo, llevar para adelante esos medios de comunicación, muchas veces se sienten inundados por esas ideas previas que tienen, por ese imaginario colectivo, y eso lo sueltan. Y seguimos viendo programas sexistas, seguimos viendo series sexistas, por supuesto la publicidad en 2005 sigue siendo sexista. Aún así, yo tengo que recordar que concretamente la televisión fue un servicio público grandísimo cuando en 1997 en el programa de Inma en Canal Sur Televisión se empieza a hablar de malos tratos, porque a partir de ese momento que se nombra existe, y eso ha posibilitado, sacarlo en televisión posibilitó que el problema que ahora llega a estar legislado, controlado, existiera. Y eso fue la televisión y no la prensa, porque 2 semanas antes se había publicado en un diario de Cataluña una noticia similar. Una señora había sido quemada viva por su marido y nadie se enteró de eso. Todavía hay mucho estereotipo en los medios de comunicación instalado, ¿no? Estereotipo prejuicioso, porque estereotipos tiene que haber, claro, porque con el poquito tiempo que tenemos para decir muchas cosas, tenemos que funcionar con estereotipos. El problema, además la publicidad tiene unos claro, mensajes. El problema es que sean estereotipos prejuiciosos. Yo creo que sí los hay. La televisión, sobre todo la televisión, que es la gran escuela, porque se pasan muchas horas y nuestros niños y nuestros mayores casi tantas como en la escuela. Quiero decir, la media de televisión de la ciudadanía española es de 4 horas al día. En la escuela se pasa 5 horas. Sí. Pues ya ves. Por eso que digo que es la gran escuela. Yo creo que había que tener mucho más rigor a la hora de tener en cuenta todo este tipo de... porque hay mucha información, hay muchos mensajes muy sexistas, que eso va calando en la educación, y si queremos cambiar esta sociedad y que sea una sociedad de igualdad, es también muy importante la educación y todo lo que se te vaya transmitiendo, y eso sin embargo yo creo que ahora mismo en los medios de comunicación pues no se está haciendo. Yo creo que hay unos programas, sobre todo yo me estoy centrando en lo que es la televisión, unos programas para mí demasiado basura, todavía con unos estereotipos dándole unos papeles muy para la mujer, muy concretos, en fin, guardando, digamos, los viejos roles o los moldes que venimos
veníamos arrastrando. Yo creo de todas formas que se ha mejorado. Nosotras hicimos un trabajo de estudio de documentales no diarios de televisión de 1990 a 1995, y ahí cuando preguntábamos a las mujeres cómo se veían ellas en televisión o qué mujeres se veían en televisión, decían que la mujer que aparece en televisión es la mujer 10. La guapa, la que no ha hecho nada, la que se ha acostado con el conde correspondiente, esas. Luego... Las madres de anuncios, ¿no? Luego las marujas, las que van a contar sus penas, sus miserias a televisión. Luego la normal, pero que pocas. Después la mujer de coro, que esas son las que están de espectadoras, que fundamentalmente eran mujeres, ahora son hombres y mujeres porque son mayores. Y por último la profesional. Es decir, la percepción que tenemos las mujeres de cómo salimos en la televisión es que la profesional es la última de las filas. A los debates de televisión suelen ir hombres. Sí, en su mayoría. En su salvo mayoría. Los de la onda local de En cambio, los hombres, ¿qué percepción tenían las mujeres de qué hombres salen en televisión? El primero, hombres 10, Dinios, los guaperas, pero luego, en segundo lugar, el profesional. Sí. Con lo cual, pues, de todas formas, las cosas han ido cambiando un poquito. Yo sí lo noto, yo que estudio especialmente la televisión, sí he notado un pequeño cambio. Por ejemplo, que se admita... ¿De la publicidad? No solo en publicidad, en televisión pura y dura, y los informativos. En la utilización de la mujer para el tema de la publicidad, ¿se ha mejorado? ¿Tú que se ha cambiado en ese sentido, digamos? No se ha mejorado mucho, no se ha mejorado. Pero hay una ventaja, y es que estamos más prevenidos hacia la publicidad. Sabemos que la publicidad es sexista. El problema es cuando tú estás viendo programas que das por hecho que son serios. Claro. Estás con la guardia bajada y ahí sí que te cuelan todo lo que quieran sin darte cuenta. Ese es el problema, porque ante la publicidad, incluso ante las series de televisión, estamos prevenidos. Incluso ante la serie de televisión que utilizan a los andaluces o a las andaluzas de los pobres, eso, de las chachas o de los tontos o de los esclavos, bueno, pues como nuestro portero de Aquí no hay quien viva, bueno, pero que es muy bueno en la cama, que es la otra historia estereotipada, vale. Pero el problema es cuando tú estás relajado y estás viendo los informativos y solo se habla de las cosas importantes que hacen los hombres, por ejemplo las deportivas. ¿Qué mujeres deportistas salen en televisión? 4, 3, 2. Muy pocas. Muy pocas. Ahora que se ha retirado Arantxa Sánchez Vicario, aún así se están mejorando las cosas. Por ejemplo, que se consienta, que admitamos que María Teresa Campos presente un programa de televisión siendo una mujer mayor, ya es un éxito. Porque hasta ahora las mujeres mayores son invisibles para la televisión y no los hombres. Que un hombre mayor en televisión da un caché extraordinario, de experiencia, etcétera. Como nos quedan 20 segundos, no sé si queréis hacer alguna aportación final a modo de conclusión antes de marcharnos. Qué apuro, ¿no? O nos quedamos con eso, que salimos del armario e intentamos demostrar efectivamente la parte femenina de cada una, trabajar en la misma línea, otro de los perfiles que habéis comentado, compartiendo espacio con el hombre, claro, para no adquirir vicios y prejuicios. Ahora podemos lanzar un mensaje de esperanza, digamos, ser optimistas de que... Y ser optimistas también. Ser optimistas, yo creo que corren buenos tiempos, buenos aires, ¿no? Que hay que aprovecharlos, pero eso, con lo que comentábamos antes, sin perder nuestra propia identidad como mujeres y junto hombres y mujeres, pues pelear por esa igualdad real, la real, que es la que queremos, porque la formal la tenemos, pero queremos la igualdad real para pues vivir entre todos pues mucho más felices, mejor, ¿no? Creo que... Ahora iniciamos una nueva andadura con un nuevo proyecto europeo donde la formación en igualdad va a ser para hombres y mujeres, hombres y mujeres universitarios, así que invitamos a la gente de esta casa. Muchísimas gracias a las tres por acercarse hasta los estudios de la Onda Local de Andalucía. Esperemos que hayan pasado un rato agradable, que creo que sí. Y volvamos a coincidir en este caso con la audiencia de la Onda Local de Andalucía. Y a ustedes nada más, solamente emplazarles a una nueva edición de este espacio de acercamiento a la realidad comunitaria, aunque hemos hablado un poco de todo en la Onda Local de Andalucía. Será muy pronto, hasta entonces que sean felices.